Bueno, vamos a empezar con esta segunda clase del curso que denominamos Invertir en Bolsa. En las primeras clases habíamos analizado el rol de los actores que participan en los mercados y fundamentalmente el concepto de inversión, en un sentido más estricto y en un sentido más amplio. La inversión como una colocación de dinero donde el inversor en realidad busca obtener una ganancia a partir de esa inversión. Y la otra idea fundamental, justamente, es la de un concepto mucho más amplio, porque hablábamos de inversión financiera, y la inversión financiera justamente es la colocación del dinero en un papel que se negocia en los mercados de dinero, fundamentalmente en el mercado de capital. Con ese concepto de inversión y con el rol fundamental de los actores y de las instituciones involucradas, habíamos dado inicio a este curso y lo que vamos a hacer a continuación es ir analizando justamente a las que podemos llegar los inversores a través de los brokers y llegar a los otros inversores o a los emisores de papel. Muy bien. Fundamentalmente a estas inversiones se las dividen en dos o en tres grandes grupos. Los instrumentos de renta o tasa fija, los instrumentos de tasa variable o renta variable y los derivados. Dentro de los instrumentos de tasa fija encontramos fundamentalmente a los bonos y a todas las clasificaciones de los bonos. Pero ¿qué es un instrumento de tasa fija o de renta fija? Es cuando a priori, de antemano, podemos determinar cuál va a ser la ganancia que vamos a tener. Caso contrario sucede en los de tasas variables, renta variable, como por ejemplo las acciones, que no sabemos en el tiempo si vamos a tener o no ganancia, y si vamos a ganar, cuánto vamos a ganar. Por eso se los conoce como variable, porque va variando en el tiempo, va cambiando y no lo podemos definir de antemano. Sí podemos llegar a tener una idea principal por dónde pueden estar las ganancias, pero después existen un montón de otras condiciones en el mercado, en la economía, en la propia empresa, que hacen que justamente esta renta vaya cambiando. Y los derivados, que son fundamentalmente papeles que se negocian con el rol de caucionar o asegurar o especular con un determinado papel y un determinado dinero, son menos comunes, menos frecuentes y hay que tener un poco más de capacitación para no cometer errores y perder plata. Porque fundamentalmente la inversión implica un riesgo e implica obtener distintos tipos de rentabilidad. Por ejemplo, entonces, un plazo fijo tiene muy poco riesgo o nulo en el sentido de que yo voy a poner del dinero y voy a saber cuándo lo saco y cuánto voy a obtener de renta. Pero estos papeles, como el plazo fijo, no se negocian en la bolsa. Se negocian algo similar como por ejemplo las cauciones, que podríamos denominarlo como renta fija o semifija, aunque ya también sabemos la tasa de antemano. Pero yo decía que dentro de los instrumentos de tasa fija aparecen justamente los bonos. Y es lo que vamos a hablar a continuación en esta clase. Vamos a empezar entonces con los bonos. Los bonos fundamentalmente tienen dos grandes grupos, que son los títulos públicos y las obligaciones negociables. Un título público es aquel que emite el Estado y lo emite en condiciones de emisor, digamos, de un papel, a los efectos de poder colocar ese papel, dicho de otra forma, vender en el mercado financiero y que los inversores comunes de forma institucionalizada o personalizada, como por ejemplo cada uno de nosotros, puede comprarlo asegurándose que en el tiempo, en un tiempo determinado, este Estado, el Estado nacional, el Estado provincial argentino, las provincias, digamos, argentinas, o un Estado internacional, me devuelva el dinero en determinada fecha previamente fijada y durante un tiempo, o durante un tiempo. Pero paralelamente a la devolución del capital, me va a pagar una renta denominada interés. Por eso yo digo, es muy fácil entender como si estuvieran haciendo un plazo fijo y después de un tiempo le van a pagar el interés. Y lo pueden renovar al plazo fijo o sacar todo. En el caso del bono, el Estado
En el caso del título público, el Estado es el que fija por cuánto tiempo va a tener el dinero y a cuánto tiempo lo va a devolver. Esa devolución puede ser todo al final, lo que denominamos bullet, un bono bullet, es cuando me van a devolver todo el dinero al final, o puede ser que vaya devolviendo en cuotas que pueden ser iguales o no iguales. Ejemplo, que diga durante los 3 primeros años no vamos a devolver dinero, pero a continuación en los próximos 5 años vamos a devolver un 20%, un 20%, un 20%. Las condiciones de la devolución del dinero previamente las fija el emisor, que es aquel que emite el papel y que va a recibir el dinero. Ahora, por la emisión del papel y la venta de ese papel va a tener que pagar el interés, que es lo que normalmente el inversor compra a los efectos de obtener ese interés. Muy bien, entonces, cuando compramos un título público, lo que estamos haciendo es prestándole dinero al Estado, que el Estado lo usa para distintas inversiones o distintos tipos de objetivos o de destinos. En estados como los argentinos generalmente viven financiando deuda anterior, o sea, toman deuda nueva con un bono para pagar otros bonos u otras deudas. Pero los países, digamos, un poco más acomodados, en general emiten un bono como para obtener dinero y presentar alguna obra pública interesante, una central nuclear, un dique, carreteras, etcétera, etcétera. La cuestión que por uno u otro objetivo, los gobiernos necesitan dinero y entonces emiten estos bonos. Muy bien, entonces, cuando uno compra un bono, en lugar de estar haciendo un plazo fijo y deja la plata en el banco, o en lugar de estar comprando dólares y guarda esos dólares, donde fuera, en el banco o en su casa, lo que está haciendo es invertir justamente en el Estado, y el Estado se compromete a devolver entonces ese dinero después de un tiempo junto con los intereses. Los títulos públicos, que son los emitidos por los estados, pueden tener distintas duraciones y pueden tener de duración un mes, 2 meses, 3 meses, cuando normalmente hasta un año y pico, cuando lo emite el Banco Central, y a estos bonos se los conoce con el nombre de letras. En cambio, y aquel que se endeuda es el Banco Central, pero con el objeto de hacer política monetaria, que es meter o sacar dinero. Lo hace adrede y después posteriormente compensa con el interés. Ahora, cuando el Estado Nacional, no el Banco Central, el Estado Nacional emite estos bonos, generalmente el tiempo de emisión pues, son más largos, puede durar entre 1 o 2 años hasta 50, 30, 20 años, o por ejemplo hay un bono emitido por Macri que tiene una duración de 100 años, y hay emitidos por el Estado Estados Unidos y algunos más que son renta perpetua, o sea que va a ser para siempre. Bueno, en general vamos a considerar que un bono tiene una fecha de vencimiento y que durante ese tiempo que pasa desde la emisión hasta la fecha de vencimiento o en la fecha de vencimiento, el Estado me va a devolver el dinero. En el mientras tanto me va a pagar el dinero. Cuando estos mismos bonos los emiten las empresas, no todas las empresas, aquellas que están autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para endeudarse en el mercado de capitales, es decir, en la bolsa, aquellas que están autorizadas y previamente pidiendo una autorización y habiéndosela otorgado a la Comisión Nacional de Valores después de haber controlado la documentación, la papelería y los balances, para que se pueda determinar claramente que no es una estafa o que la empresa pide plata como para después los dueños sacarse todo el dinero y cerrar la empresa. Una vez que la Comisión Nacional de Valores determinó bien cuál es el objetivo, para qué quiere la empresa y cuánto va a poner, autoriza la emisión de estos bonos, que se llaman obligaciones negociables, y las empresas entonces salen a vender esos bonos al mercado, y aquí es cuando nosotros también tenemos posibilidades de comprar estos papeles, pero entonces destinamos nuestro dinero a las empresas, y las empresas toman este dinero para algún tipo de proyecto de inversión. En este caso, yo podría decir que las empresas pueden recurrir al banco para pedir un crédito, para poder utilizar la cuenta corriente, pero también pueden recurrir al mercado de capitales. En el mercado de capitales, el tipo de endeudamiento es algo distinto a la de los bancos.
generalmente fijan las condiciones las empresas, cuando van al banco no fijan las condiciones, entonces cuando emiten una ON fijan las condiciones y vuelven a realizar la misma operatoria que hace el Estado, determina en qué tiempo y cuánto va a durar la obligación negociable, o sea, el bono, y cada cuánto me va a devolver el capital, el dinero que presté, o inclusive de devolverlo todo al final. Y en el mientras tanto también va a tener que pagar intereses, que pueden ser trimestrales, semestrales o anuales, y que en principio no cambia tanto, porque si me paga trimestralmente, me paga con una tasa trimestral que es mucho más chica que una tasa anual en el caso que me pagara anual. Es decir, que vamos a decir, si paga 3 pesos trimestralmente, más o menos en el año va a tener que pagar 12, 13, 14 pesos para que sean equivalentes. Muy bien. Entonces, las condiciones del bono, de la obligación negociable, las ponen las empresas. Perdón. Muy bien. Cuando nosotros compramos un bono, no es tan importante la duración o el tiempo o el plazo del bono, el plazo del bono. Porque más allá de que el plazo del bono sea de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 10 años o de 100 años, nosotros vamos a tener la posibilidad o el derecho de poder vender ese bono en el mercado a otro inversor. A eso se lo conoce como mercado secundario y después lo vamos a mencionar con más detalle. Entonces, cuando nosotros compramos un bono y hacemos el bono, lo que tenemos que es previamente avisarle al broker, que actúa como intermediario en la bolsa, decir que vamos, y el broker lo que hace durante el día es gestionar la posibilidad de comprar tantos bonos a un precio determinado, que yo le digo, digamos, que yo le informo, que yo le solicito. Muy bien, una vez que hemos comprado el bono y que ya lo tenemos en cartera, automáticamente quedamos liberados con la posibilidad de venderlo. Es decir, que de acuerdo a las condiciones, si lo vamos a comprar de contado en 24 horas, 48 horas, que es una operatoria que no te lo voy a explicar, una vez que se cumple ese tiempo, quedamos liberados para venderlo. Que si ustedes, es decir, lo compran de contado inmediato, es decir, lo compran en este momento y toman el bono en este momento, automáticamente a los 5 minutos lo pueden vender. Después verían por qué lo tienen que vender o por qué lo quieren vender, pero para que se entienda, no es que uno tiene que esperar todo el plazo para recuperar su dinero. Al tener la posibilidad de venderlo en el mercado y existen bonos que tienen mucha demanda y mucha oferta, con lo cual se vende seguro y rápido, la inversión es mucho más cómodo que otro tipo de inversión, como por ejemplo a un plazo fijo que tengo que esperar un tiempo determinado para poder recuperar mi dinero, o una inversión financiera que a lo mejor, una inversión inmobiliaria que a lo mejor tengo que esperar todo un tiempo para vender un lote o vender una casa. Esto tiene la posibilidad de salir casi automático, instantáneo. Así que bien, el bono es un papel de endeudamiento para el que lo emite, porque cuando lo emite recibe plata, pero se endeuda. Y es una creencia para el poseedor del bono. ¿Y por qué uno compraría un bono? Muy bien, existen fundamentalmente 2 o 3 objetivos en la compra de un bono, pero podríamos hablar que estaríamos destinando ese bono o a la compra de ese bono a 2 objetivos bien claros para el caso del inversor común. O uno compra un bono a los efectos de cobrar toda la renta durante todo el tiempo, o uno compra el bono para comprarlo más barato y venderlo más caro, como normalmente hay gente que hace eso con los lotes, con las casas, con los dólares. Uno cuando cree que el dólar o una casa está barata y tiene la posibilidad económica de comprarla, la compra porque la idea es comprar barato y vender caro. Hay momentos que el producto o el precio de un producto determinado está más barato, con lo cual es más conveniente comprarlo que en otras oportunidades, si uno está dispuesto a comprarse bien, y venderlo posteriormente, salvo que uno lo quiera tener de por vida, venderlo en el momento más tarde. Como consecuencia, la compra de los bonos se realizan por esos 2 objetivos. O lo compro para ganar todos los intereses que me va a pagar la empresa porque me resulta conveniente, lo mejor que, por ejemplo, un plazo fijo, o lo compro para comprarlo más barato y venderlo más caro. Y si en el mientras tanto llegó la fecha de cobrar los intereses, cobro los intereses. Y si no, lo vendí antes y obtuve la ganancia adecuada y compro otro tipo de bonos porque hay muchísimos bonos en el mercado para poder comprar.
Para saber cuándo está barato, cuándo está caro, necesito estudiar, estar al tanto de los precios de los mercados o aconsejarme por algún broker que justamente son los intermediarios que me pueden decir, mira, parecería que este bono está barato, comprarlo, no comprarlo. Cuando ustedes escuchan que una persona que tiene mucha plata vive de renta, en realidad es esto que les estoy comentando. Compran determinados tipos de papeles, como por ejemplo los bonos u otros papeles, y lo dejan guardado durante mucho tiempo a los efectos de poder vivir de renta, que significaría ir cobrando periódicamente un interés e ir viviendo de ese interés. Además tienen una característica fundamental, la mayoría de los bonos, o muchos bonos, no la mayoría, muchos bonos, se pueden comprar en dólares, se venden en dólares y se obtiene una renta en dólares. Cuando una persona coloca un dinero en pesos, en plazo fijo, y posteriormente vive del interés de ese plazo fijo, el problema que tiene es que la inflación justamente ataca el valor del peso. Al final de un tiempo, el capital que puso, si no fue guardando los intereses, sino que lo fue retirando y usando, se va a ir quedando con ese capital en pesos. Y al final ese capital en pesos, si bien va a ser el mismo valor, va a tener menos poder de compra, porque la inflación le fue ganando, lo fue comiendo. Con lo cual yo diría que la persona quedó empobrecida. Vivió de renta, pero que se empobreció. En el caso de dólares o bonos, que son dólares, vivir de renta sí puede ser conveniente, porque si uno pone una gran cantidad de dólares en el mercado y va obteniendo renta en dólares y vive de esa renta en dólares, al final va a tener la misma cantidad, pero en dólares, con lo cual no habría perdido con la inflación. Es decir, tiene el mismo poder del mercado. Por supuesto, que si uno no toca los intereses, esos intereses se van a ir acumulando y la riqueza va a ser menor. Muy bien. Entonces, se puede invertir en estos bonos justamente a los efectos de obtener una renta periódica, que puede ser mensual, trimestral, semestral, cuatrimestral o anual. Ahora también se pueden comprar bonos para, comprándolo en un momento que el bono esté barato, venderlo en un momento más caro, y lo que uno va obteniendo un mayor nivel de capital. Porque si uno tiene $1000 y compra bonos relativamente baratos, que después pueden llegar a aumentar y venderlos más caros, lo que va a tener al final es una mayor cantidad de dólares. Y así empieza el circuito nuevamente hasta poder ir creciendo esa cantidad de dólares. Por supuesto que todo esto no es fácil, todo esto no es tan sencillo, implica ponerse a estudiar o mínimamente implica asesorarse, comprar una cartera y dejarla quieta para obtener esa renta o especular y comprar y vender con asesoramiento del broker y de acuerdo a esas características. Y por supuesto que en el medio se puede perder y la pérdida fundamental estaría dada porque lo compré caro y ahora vale más barato, con lo cual tendría que seguir esperando para venderlo, pero mientras tanto cobro la renta, o también podría llegar a perder si el Estado o la empresa no pagara nunca más el bono. En ese caso, se lo conoce como que una empresa quiebra y no puede pagar sus bonos, o un Estado entra en default, como por ejemplo el caso argentino. Por supuesto que los bonos que se emiten a un peso o a un dólar, cuando uno los compra, a veces los paga un dólar, a veces los paga un poquito más y a veces los paga menos. Y esto fundamentalmente está relacionado con el negocio en función de lo que yo creo que va a pasar. Cuando una empresa es muy buena y emite un bono y paga muy buenos intereses, yo puedo hasta animarme a comprar el bono un poquito más de un dólar y un centavo, porque la empresa me va a pagar 10 centavos de interés. Y bueno, al haberlo pagado un dólar y un centavo, en lugar de ganar 10 centavos de interés, habré ganado 9, pero sé que me va a pagar y que 9 es interesante. Ahora, cuando una empresa es floja o no paga buenos intereses, yo tendré que comprar el bono a menos de un dólar o a menos de un peso para que me pueda rendir más de lo que la empresa me va a pagar, ejemplo, 3 centavos, porque yo no quiero ganar 3 centavos, quiero ganar 8 o 9, entonces tendré que pagar el bono menos de un dólar.
Tendré que pagar los 0,95, 0,94. Y esto es lo que se lo conoce como un bono sobre la par o bajo la par. Sobre la par es cuando cotiza en el mercado más que un dólar o un peso, y bajo la par es cuando cotiza menos de un dólar o menos de un peso. Para dar cierre a este título, a este papel, entonces repasemos los conceptos fundamentales. Un bono es un título de deuda, el que lo emite se endeuda con el mercado. El mercado está formado por todos los inversores que compran ese bono y cuando ponen la plata la recibe el Estado, si es un título público, o la empresa, si es una obligación negociable. La empresa o el Estado se llevan el dinero para sus proyectos fundamentales de inversión o de refinanciamiento. El inversor se queda con un papel, o no existe más el papel, se queda con una cuenta donde dice que tiene a favor tantos bonos. Por ese bono, en el tiempo, va a ir cobrando una renta, salvo que lo venda antes y obtenga un mayor capital por haberlo vendido. Durante ese tiempo, entonces, el Estado va a pagar, o la empresa va a pagar un interés de acuerdo a una tasa que se llama tasa cupón. Y esa tasa se aplica directamente sobre la cantidad de papeles que tiene cada inversor. Si vos compraste 10 bonos, va a ganar tanto por ciento de cada uno de esos bonos. Al final de un tiempo o durante un tiempo, el Estado o la empresa te va a ir devolviendo la plata, pero previamente ya está fijado en las condiciones del contrato. Es decir, que vos vas a saber cuándo te devuelve ese dinero. Pero tenés la posibilidad de a ese papel venderlo anticipadamente a otro inversor, como también tenés posibilidad de comprar otros papeles a otro inversor. El bono es de renta fija porque de antemano generalmente sabemos cuánto nos van a pagar. Hay otros papeles de renta fija, pero fundamentalmente si conocemos o interpretamos cómo funciona el bono, vamos a entender cómo funcionan los otros papeles. En el próximo video vamos a hablar sobre los de renta variable, también denominados de tasa variable, y entre esos papeles fundamentales o los más conocidos vamos a mencionar a las acciones que se negocian en el mercado local o en el mercado internacional.